porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12 dice, por la cual también de uno y ese ya casi muerto, o sea, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena, amén, innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, léalo. Porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria. Verso 15. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, porque lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa. Ofrecía su unigénito hijo. Verso 18 dice, y habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19, léalo. Pensando, dice la Biblia, pensando que Dios, ¿era qué? Para levantar, amén, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Verso 23. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron
amén, filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más, amén, de eso, prisiones y cárceles. 37. De los cuales el mundo no se era digno de ellos, amén, errando por el desierto, por los montes, por las, amén, cuevas y por la, amén, las cavernas de la tierra. Verso 39. Y el verso 40, vamos a leerlo todos juntos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios reservó algo mejor para nosotros. Amén. Si usted mira en la palabra de Dios, la fe fue vital en la vida de los cristianos del Antiguo Testamento. Y hoy en día la fe es vital en nuestras vidas para poder alcanzar lo que estos hombres alcanzaron. Y quiero hablarles acerca de fe, amén, para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero hablarles de fe. Ponga su Biblia a un lado y ayúdeme a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Bendito Dios, porque sé que tú ya nos has llenado de fe. Tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra, Señor, no miente. Tu palabra es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Yo sé que en este día tú vas a aumentar nuestra fe, porque el deseo tuyo, Señor, es de que tengamos fe para alcanzar buen testimonio delante de ti, así como lo hicieron estos grandes hombres, estos héroes de la fe, Señor, que tú, amén, permitiste que se escribieran en este sagrado libro, Señor. Ayúdanos hoy en esta hora, Señor, y aumentanos nuestra fe para creer cada día y día, Señor, más en ti. En este instante te damos gracias porque así será, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y tome su asiento ahí donde está. Amén. Le voy a pedir que mantenga a sus niños. Si no, voy a ir ahí con usted y voy a detener a sus niños. Mantenga a sus niños sentados con usted. Amén. A mí no me gusta estar mirando niños que salgan, que entren, que juegan, que corren. No me gusta eso. Mantenga a sus niños con usted. Amén, agárrelo, amén, con usted, manténgalo con usted, si no, desde acá le voy a decir a usted que mantenga a su niño, le va a dar pena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por la palabra de Dios? Muy importante que usted mantenga siempre, si usted tiene problemas aquí en la iglesia con sus niños, es porque realmente en su casa no los educa, no les da tiempo, y es muy importante que les dé tiempo. Amén, edúquelos y agarre la vara y dele unos buenos varazos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Edúquelos, tenga tiempo ahí con ellos y enséñeles ahí. Dígale, siéntese en este sofá y no se le pare hasta que yo le levante. Amén, no se ponga de pie hasta que yo le diga, siéntese ahí. Amén, disciplínelo y amén, van a hacer caso, porque si un perrito a usted lo obedece, le hace caso, ¿cuánto más su hijo? Amén, es que al perro usted lo agarra y le da unos patadones, ¿verdad? Amén, cuando no obedece. Bueno, a su hijo no lo trate así, pero amén, edúquelo. Edúquelo en su casa para que aquí en la iglesia sea un niño educado y usted sea luz en el mundo. Amén. Yo sé que mis hijos no son, amén, los dos mejores, pero ahí vamos poco a poco. Ahí vamos poco a poco. Yo quiero ver también en sus hijos un buen resultado, no solamente en usted. Quiero ver que sus hijos, si usted mira, hay gente allá afuera que trae a sus hijos con portafolio. Amén. Y ya desde la edad de 5 o 6 años andan bien cambiaditos. Cuando ellos están hablando, los hijos no hablan hasta que su papá acaba de hablar. ¿Por qué? Porque toman tiempo con ellos, les dan tiempo, amén, y les enseñan
la palabra de Dios. Así que muy importante también nosotros, mantenga a su niño ahí. Amén. Si es muy chillón, no lo chiquee, no lo achipile. Amén. Trate de educarlo bien en los caminos del Señor, porque después va a darle descanso a su alma, y si no, va a darle muchos problemas a su alma. Va a ser un drogadicto, un borracho, y al rato va a venir, pastor, es que mi hijo, no. Amén. Es que usted desde chiquito no agarró la vara y le dio con todo su corazón. Amén. Edúquelo en los caminos de Dios. A través de la palabra de Dios, amén, que comúnmente nosotros conocemos como Biblia, miramos y hemos escuchado historia tras historia, amén, que hablan de la importancia de la fe. Si usted mira en todas las historias que se realizaron grandes milagros, grandes prodigios y grandes señales, fueron, amén, por estos hombres tremendos de fe. En el libro de Hebreos que nosotros acabamos de leer, amén, este capítulo específicamente lo llaman como el capítulo de los héroes de la fe, porque ahí están, amén, todas sus historias, y la mayoría de ellos tuvieron fe, y según la palabra de Dios dice que ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Amén. Así que nosotros, hermano y hermana, amigo que nos estás visitando, necesitamos, amén, la fe para que nosotros como hijos de Dios podamos mirar los mismos milagros y los mismos prodigios, amén, que se miraron en el tiempo pasado. Amén. ¿Por qué, amén, no hay milagros, no hay prodigios, no hay señales realizándose en este mundo? Sí, tal vez haya milagros que aún la ciencia ya puede hacer. Amén, pero los milagros que Dios quiere hacer, amén, todavía son mucho más mayores de los que Dios hizo en el tiempo pasado. Si usted mira la palabra de Dios, amén, usted puede mirar de grandes milagros, acontecimientos que pasaron, que aún, amén, o hasta este momento, amén, la ciencia en la lógica no ha podido descifrar, porque fueron milagros que solamente Dios Todopoderoso pudo hacerlos. Amén, como Abraham tuvo fe para que Dios abriera el mar, amén, y ellos pudieran pasar por una tierra seca en medio, amén, de dos, amén, mares, uno de un lado y otro de otro lado, pero él tuvo que tener fe y tuvo que creer a la palabra de Dios, porque si usted mira, usted va a mirar que el mismo Señor con su palabra fue que le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara solamente. Y él le dijo, pues extiende tu vara hacia el mar y el mar se abrirá en dos. Para poder ver realizado ese milagro, Moisés tuvo que creer a la palabra de Dios. Porque si Moisés no haya creído a esa palabra, ese milagro no se hubiera realizado. Pero Moisés creyó a la palabra de Dios. Y porque Moisés creyó a esa palabra de Dios, la Biblia dice que el mar se abrió. Amén. Y ellos pasaron toda la noche por un camino seco. Y a sus lados estaba una pared de agua y a su otro lado estaba otra pared de agua. Y ellos iban pasando mirando los tiburones y mirando los peces. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe y creyeron a la santa y preciosa palabra de Dios. Así que si nosotros, como hijos de Dios en el siglo XXI, podemos tener fe como la que tuvieron estos hombres de Dios y podemos, amén, ponerla por obra, amén, téngalo por seguro que nosotros vamos a mirar señales, milagros y prodigios más poderosos que aún la ciencia no va a entender, pero necesitamos fe, porque Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de Abraham, Dios es el mismo de Isaac, y Dios es el mismo de Jacob. Dios es el mismo de Pedro,
de Pablo y Dios es el mismo de hoy. Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios todopoderoso. Así como Dios abrió el mar rojo en dos, así Dios puede abrir aún en nuestros tiempos el mar de Tijuana en dos. Usted me dice, ay pastor, es que solamente eso pasó en el Antiguo Testamento. No, Señor, Dios es tan poderoso que Él puede hacer los mismos milagros y mucho más grandes en este tiempo que en el tiempo que pasaron. Pero ¿qué es lo que necesita Dios? Es fe. Amén, que nosotros como iglesia tengamos fe y le creamos a su santa y preciosa palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa hora. Es la fe, dice la palabra en el libro de Hebreos, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, nosotros debemos de creer a lo que nosotros estamos esperando. Y sin dudar nada en nuestro corazón, debemos estar convencidos de que todo lo que nosotros le pidamos a nuestro Dios va a venir. Amén. Aunque se tarde un poquito, va a venir. Nosotros debemos de tener esa fe que tuvieron nuestros padres. Amén, como Abraham, conocido como el padre de la fe. Amén, que a pesar de que ya era un hombre de edad avanzada, amén, en donde físicamente, según la palabra de Dios, ya no tenía fuerzas y estaba medio muerto. Amén, y aún su propia esposa, amén, era ya vieja y era estéril según la palabra de Dios. Pero él no se miró en los problemas físicos que él tenía, ni tampoco en los problemas físicos de su esposa, sino que él miró más allá de los problemas. Y él tuvo fe y le creyó al Dios de la gloria. Y por eso, según la palabra de Dios, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue considerado como justo debido a su fe. Amén. Incluso lo llamaron como el amigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo fe a la palabra de Dios. Amén. Y por medio de esa fe, él obedeció saliendo de su tierra y de su parentela. Y fue a la ciudad que Dios le había prometido que le iba a dar. Él no sabía a dónde iba a ir, él no sabía por dónde tenía que ganar, pero Dios en su infinita misericordia lo guió y lo llevó, amén, a lugares donde nunca Abraham se había pensado estar. ¿Sabe por qué? Porque tuvo fe y le creyó a su Dios todopoderoso. Nosotros de la misma manera debemos de tener esa fe que nuestro Padre Celestial tuvo, y tuvo buen testimonio delante de Dios. Nosotros como, amén, seres humanos, no somos israelitas de nacimiento, pero somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y usted, amén, va a ser llamado hijo de Abraham por la fe, porque no hemos visto las cosas que realmente se miran o no se miran, amén, sino que nosotros somos llamados hijos de Abraham porque creyemos, porque tenemos poquita fe. Pero en esta hora, si nosotros, amén, con un corazón sincero viniéramos delante de Dios y le dijéramos: Señor, yo sé que mi fe es una fe mínima, Señor, pero te pido que hoy en este día levantes mi fe, porque mi fe es poca. Téngalo por seguro que el Señor, amén, va a aumentar nuestra fe, porque el deseo de Dios es de que nosotros como sus hijos obremos cada día por fe y no por obras. Porque el justo, dice la palabra, porque el justo vivirá por fe. O sea, nosotros que hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo, no debemos de, amén, ver las cosas antes de declararlas. No, nosotros declaramos las cosas antes de verlas realizadas. Porque nosotros somos llamados justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de andar todos los días por fe. Debemos de caminar por fe. Debemos de hablar por fe. Debemos de hacer cosas por fe. Amén. Porque nosotros no miramos en sí, pero todos los días debemos estar declarando fe. Fe y fe. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos fe,
vamos a mirar los milagros y los prodigios que Dios tiene en este siglo XXI. Denle un fuerte aplauso al Señor y déjeme predicar esta palabra santa. Amén. Moisés, dice la Biblia, amén, que al verse frente al Mar Rojo, amén, siendo perseguido por el ejército egipcio, amén, le creyó a Dios, quien le dio instrucciones específicas. Amén, su fe salvó a más de 2 millones de personas. Su fe de Moisés. Imagínense, si nosotros tuviéramos un poquito de fe. Ahorita, hace unos momentos atrás, yo estaba en el internet mirando una iglesia, y era una iglesia como de unos 50,000 miembros. Y yo dije, Dios mío, auméntame la fe. Auméntame la fe. Porque si ese hombre tiene una iglesia de 50,000 miembros es porque tuvo fe. Tuvo fe en ti y declaró un día que iba a tener una iglesia de 50,000 miembros. Yo me imagino ese hombre, un día voy a tener una iglesia de 50,000 miembros. Un día voy a estar en una iglesia, amén, donde miles y miles y miles y miles y miles de almas. Y dije, Señor, ¿cómo es posible que solamente nosotros en un año tengamos, amén, solamente 120, 130? Señor, auméntame mi fe. Me dolió mi corazón al sentir, amén, esta gente que llena estadios, multitudes y, amén, hacen grandes cosas. Dije, Señor, ayúdame, auméntame mi fe para creerte que tú puedes alcanzar, amén, todo el millón de habitantes que hay en Tijuana. Auméntame mi fe, aumenta la fe de mis hermanos para creerte, porque Dios no es el culpable de todo, amén, lo que nos acontece, de todo lo que pasa en la iglesia. Dios no es culpable. ¿Sabe quién es culpable? Nosotros somos culpables, porque a veces permitimos que la duda, la incredulidad vengan a nuestras vidas. Dios en sí, hermano, Él dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Hay veces que porque no tenemos fe, no le pedimos a Dios, pero si Dios, amén, pudiera hablarnos en esta mañana y pudiera abrirnos el cielo y pudiéramos verle su rostro, Él inmediatamente nos dijera, pídeme y te voy a dar todo lo que tú desees. Pídeme y te voy a dar por herencia todas las naciones de la tierra. El deseo de Dios es de que nosotros tengamos esa fe que nuestros padres tuvieron para ver esos milagros realizados. Usted dice, es que yo he mirado milagros y prodigios. ¿Sabe qué, hermano? Hasta este momento yo no he mirado tantos milagros poderosos. Vienen muchos milagros todavía, prodigios se van a acercar, amén, pero Dios necesita aumentarnos nuestra fe, y el deseo de Dios es llenarnos de su gloria, llenar nuestro corazón de fe, llenar nuestro corazón de aceite. El deseo de Dios es que nosotros seamos instrumentos, amén, usados para su gloria y para su honra. Que donde quiera que nosotros vayamos, amén, y miremos, amén, enfermos, miremos gente que está pasando por dificultades y tremendos problemas, nosotros seamos parte de ese grupo celestial que tuvieron fe, y donde quiera que nos paremos, miremos los situaciones difíciles y nosotros digamos, no os preocupéis, porque al Dios que yo sirvo es el Dios de los milagros, es el Dios de los prodigios, es el Dios de las señales. Tu problema, tu situación, amén, no es nada para mi Dios, porque para mi Dios no hay nada imposible. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Ese es el deseo de Dios, que nosotros, amén, seamos pregoneros de la gloria de nuestro Señor. El Señor quiere hacer grandes milagros. El Señor quiere resucitar muertos. El Señor quiere levantar paralíticos. El Señor quiere, amén, sanar a los sordos. El Señor quiere, amén, hacer hablar al mudo. El Señor quiere hacer ver a los ciegos, hermano, pero no hay nadie que tenga fe para ir y mirar un ciego, amén, y parársele frente a frente y decirle, el Señor te manda que en este momento recobres la vista. ¿Sabe por qué no vamos con ese ciego? ¿Sabe por qué no nos paramos frente a él? Porque no tenemos fe. Si tuviéramos fe, fuéramos y le dijéramos, ceguera, quítate de ahí de este hombre y vete a la mar, y esa ceguera dejaría a ese hombre
si tuviéramos fe, fuéramos con el amén paralítico y le dijéramos: paralítico, el Señor te manda que te levantes en este momento, y el paralítico se levantara. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe. Pero en esta preciosa tarde Dios quiere llenarnos de fe para ver milagros y para ver prodigios. No, amén, de lo que la gente cuenta, no de lo que los predicadores hacen, no, sino de lo que Dios me ha usado en mi vida. Amén, Dios ha hecho en mi vida. Amén, Dios ha sanado a fulano, Dios levantó a Mangano. Amén, lloré por él, tuve fe y Dios lo levantó de su ceguera, de su parálisis, de la tumba, de su enfermedad. Dios lo levantó porque yo oré. Amén. Aleluya. Nosotros debemos de tener esa fe que tuvo Josué y el pueblo de Israel, que tenían que conquistar a Jericó. Y Jericó era una de las ciudades más amuralladas e imposibles de conquistar. Porque según los teólogos y eruditos y estudiosos de la palabra de Dios, dicen, amén, que los muros de Jericó medían 7 metros de ancho. Desde esa pared hasta esa pared. Así eran los muros de la ciudad de Jericó. Un carro iba hacia allá y otro carro venía hacia acá. Los carros de a caballo, amén, rodeaban toda la ciudad de Jericó. Eran tan gruesos los muros de Jericó que era imposible que una ciudad, amén, o un ejército los pudiese derrumbar. Era imposible. Era imposible. Jericó, amén, no había sido conquistada por nadie. Por nadie. Amén, no podían penetrar sus paredes. Las balas, las flechas no podían penetrar sus paredes, tan gruesas y tan altas que no podían. Era imposible que un ejército, amén, derrumbase esas murallas porque eran tan gruesas. Pero sabe, el Señor le dio mandamientos a Josué, amén, y le dijo, amén, no te preocupes, yo voy, amén, vamos a conquistar Jericó. Yo ya te he dado Jericó como la ciudad, amén, santa. Así que no te preocupes. Yo quiero que tú y todo el pueblo, amén, comiences a rodear esa ciudad todos los días. Ve y dale una vuelta a esa ciudad amurallada. Imagínese usted, los israelitas vuelta y vuelta por toda la ciudad. 7 veces, amén, 7 días, amén, 6 días le dieron 6 vueltas. Amén, y pasó el primer día, amén, y nada acontecía. Pasó el segundo día y nada pasaba, porque era imposible que, amén, esas murallas se cayeran. Era imposible conquistar a Jericó, y mucho menos con un pueblo tan pequeño y sin armamento, amén, sin bombas, sin cañones. Ellos en su mente decían, bueno, ¿qué debemos de hacer para que esta, amén, muralla caiga? Ellos solamente obedecieron al Señor y Él les dijo, ve y todos los días dale una vuelta a esa ciudad. Todos los días ve, toma el pueblo en la mañana, sal y comiencen a darle vuelta a la ciudad, a las murallas. Y después de haberle dado una vuelta todos los días, la Biblia dice que el 7º día el Señor le dijo, bueno, ahora vamos a cambiar la estratégica. Amén. El día, amén, 7º, lo que vas a hacer es que vas a rodear esa ciudad 7 veces. Y después de 7 veces, amén, Josué, amén, ya cuando, amén, ya estés por terminar la 7ª vuelta, yo quiero que tú le digas todo, amén, a todo el pueblo, que abran sus bocas, amén, que abran sus gargantas y comiencen a gritar y den un grito de victoria y den un grito de júbilo. Y cuando ellos griten, esas murallas se van a caer. Y la Biblia dice, hermano, que ellos obedecieron por fe. Y por fe hicieron lo que ellos hicieron. Dieron, amén, la primera vuelta, nada aconteció. Dieron la segunda vuelta y nada pasó. Dieron la tercera vuelta y nada pasó. La cuarta, la quinta, amén, la sexta. Pero a la 7ª, hermano, por obediencia a la palabra de Dios, dice la historia que antes de que terminara la 7ª vuelta, amén, Josué le dijo a su pueblo, vamos a levantar
levantar nuestra voz. Y quiero que los tamboriles, quiero que las trompetas comiencen a sonar, amén, al máximo. Porque estas murallas se van a caer en el nombre del Dios de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que después de haber dado la séptima vuelta, el pueblo de Dios comenzó a gritar. Las trompetas comenzaron a sonar. Y les comenzaron a tocar. Y sabe, hermano, lo que para amén Josué y el pueblo de Israel era imposible. Amén, cuando ellos levantaron su voz en cuello, las murallas, las paredes de la ciudad de Jericó comenzaron a hacerse polvo. ¿Sabe por qué? Por la fe y por la obediencia del pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos al Dios de todo lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. Para lo que para usted es imposible, para mi Dios no es imposible. Esas murallas eran imposibles para Jericó, para Josué. Pero sabe, para mi Dios no eran imposibles. Para mi Dios sabía que desde el principio, amén, que a la séptima vuelta y al grito del pueblo de Jericó, esas murallas se iban a caer en el nombre del Dios de los ejércitos. Sabe, hermano querido, nosotros debemos de tener esa fe y ponerla en práctica. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí me entiende? Lo que era imposible hoy en día, amén, hoy en día muchos teólogos y eruditos y estudiosos y aún la ciencia ha investigado cómo fue posible que los muros de Jericó cayeran. Amén. Y científicamente, amén, no se dan idea. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia no ha entendido todavía el poder de Dios. Y no lo va a entender. Y tampoco lo entenderá. Amén, porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo imposible. Lo que necesitamos es tener fe. Porque lo único que detiene a Dios para hacer milagros es nuestra incredulidad. Es nuestra fe. Es lo que nuestra duda, es lo que impide que nuestro Dios haga grandes milagros, grandes señales y grandes prodigios. Es lo que impide a nuestro Dios. Por eso cuando Marta y María, ellas tenían fe, ellas tenían deseos de que Dios sanara a su hermano. Amén. Es por eso que cuando él murió, antes de que Lázaro muriera, la Biblia dice que Marta y María mandaron. Y le dijeron: Señor, tu amigo está enfermo. Si tú vienes, él va a sanar. Pero sabe, cuando él llegó con Marta y María, la Biblia dice que ellas estaban turbadas, deprimidas y angustiadas porque el amigo de Jesús había muerto. Y la Biblia dice que estaban ahí todos los que estaban llorando, amén, los que llegaban y hacían luto. Y el Señor se entristeció, lloró. Es el único lugar donde dice la Biblia que lloró. No fue por su amigo, pero fue por la incredulidad del pueblo de Dios. Fue por la incredulidad. Fue por la incredulidad. Fue por la incredulidad de todos sus amigos que lo seguían a él. Habiendo visto tantos milagros, habiendo visto tantas señales, aún así no creyeron. ¿Sabe dónde fue donde Dios no hizo tantos milagros? ¿Sabe dónde fue? En su mismo pueblo. Cuando fue a Nazaret, allá en Nazaret no hizo ningún milagro. No, ¿por qué? Porque no le creyeron por la incredulidad. Ellos decían: este es Jesús, el hijo del carpintero. Y no hizo muchos milagros, no hizo muchos prodigios por la incredulidad de ellos. ¿Sabe? Es, amén, donde Dios no está haciendo tantos milagros en su pueblo hoy en día. ¿Por qué? Por la incredulidad y nuestras dudas que hay en nosotros. Si usted escucha allá en otros pueblos, amén, que se levantó un muerto, allá en la otra iglesia que hicieron tantos milagros y prodigios, y uno dice: bueno, ¿y por qué en mi iglesia no está sucediendo? Porque la iglesia del Dios viviente hoy en día no tiene fe y no está creyendo al Dios Todopoderoso. Pero si esta iglesia en esta preciosa tarde capta, amén, de que nosotros debemos de tener fe para que Dios se pueda mover milagrosamente, nosotros vamos
vamos a decirle: Señor, auméntame mi fe, porque yo no quiero oír de grandes prodigios que pasaron en aquella iglesia, de grandes señales que pasaron en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco. No, yo quiero que el mundo escuche que aquí en Fiesta Pentecostal Otay, que aquí en esta ciudad de Tijuana están aconteciendo grandes prodigios y grandes milagros, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan y que los paralíticos son levantados. Esa fe es la que necesitamos nosotros. Amén. Esa fe es la que necesitamos para alcanzar buen testimonio. Amén, como nuestros padres en el Antiguo Testamento. Esa fe para ver, amén, enfermos salir sanos de este lugar, hermano. Pero hay veces no tenemos fe y no le creemos a Dios. Pastor, ¿por qué usted dice eso, que yo no tengo fe? Si tuviera fe, hermano, estuviera todos los días aquí diciéndole: Señor, haz milagros, haz prodigios, haz señales, Señor, muévete poderosamente, Padre Celestial. Amén. En estos tiempos lo que necesitamos es la fe del apóstol San Pedro. Pedro y Juan, dice la Biblia, que iban ellos, hermano. Amén. Ellos iban, amén, al templo a orar todos los días. Imagínese usted, todos los días eran hombres de oración, eran hombres de ayuno, eran hombres que creían en Dios, que vivían por Dios y vivían para Dios. Y un día dice la historia que estaba un hombre a la puerta de la iglesia. Amén. Y ellos no llevaban plata, no llevaban dinero, porque este hombre todo el tiempo estaba pidiendo limosna, todo el tiempo andaba mendigando: me das una limosna, por favor, una limosnita, por el amor de Dios. No he comido, tengo hambre, tengo sed, y no, amén, necesito que me des una limosna. Y Pedro, amén, y Juan se basculearon sus bolsas, sacaron su cartera, y como muchos hermanos, toda vacía ahí. Amén, mira su cartera y se desaniman. No hay nada. Amén, pura cartera ahí. Eso sí, traen la bolsa hasta por acá, pero llena de pura cartera. De puro dinero, de puras tarjetas y de puros recibos a veces. Pedro se miró y dijo: pues tú traes algo. Él dijo: no traigo nada. Y bueno, amén, lo miraron y dijeron: ¿sabes qué? No traemos oro, no traemos plata, pero lo que tenemos te damos. Amén. Y lo miraron ahí sentado. Y cuando, amén, lo miraron, e inmediatamente oraron por él. Y cuando oraron por él, le dijeron: y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la Biblia dice que en ese mismo instante, este hombre estaba sentado. Venga acá, hijo, siéntese ahí. Siéntese ahí, sentadito. Eso, así estaba el hombre que estaba pidiendo limosna. Y lo miraron. Y cuando lo miraron, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo tomaron de la mano derecha. Y cuando lo tomaron, él se levantó y comenzó a alabar al Señor y a glorificar al Señor. Y entró al templo gritando y alabando a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios. Come on, brínquele. Alabe al Señor, eso así. Entró alabando y exaltando al Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Por el milagro y prodigio, amén, que el apóstol San Pablo, amén, habían hecho. Pero no fue tanto lo que ellos tenían, hermanos, sino que ellos tenían fe, ellos tenían confianza, ellos creían en el Dios Todopoderoso. Al punto, hermano, que la Biblia dice que cuando Pedro pasaba, amén, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Sabe por qué? Por fe. Por fe, por fe y por fe. Y hoy en día lo que usted y yo necesitamos, fe, para ver esos milagros realizados. No necesita más dinero, no necesita más plata, no necesita más oro, no. Lo único que usted necesita para alcanzar las bendiciones de Dios, para ver los milagros de Dios en sus vidas, es fe, 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 fe y fe. Fe es lo que usted necesita hoy en este día. Ay, pastor, es que usted no entiende. Amén, mi esposo está en la droga y toma, fuma, amén, y hace cosas indebidas. Amén, sabe, pastor, estoy pensando llevarlo a un centro de rehabilitación para que a ver si ahí me lo pueden controlar. No lo lleve ahí. Lo único que tiene que hacer es venir a un altar y en ese altar decirle al Señor: Señor, sana a mi esposo, líbralo, cuídalo, protégelo.
Déjelo. Y en esta hora yo lo declaro como un pastor y un predicador de tu palabra, Señor. Fe es lo que necesitamos. Es que, pastor, usted sabe, amén, mi esposo no viene a la iglesia y ya no sé qué hacer. Es un hombre negativo y pesimista. Yo no sé qué hacer. Lo único que tiene que hacer es orar y pedirle a Dios que le aumente su fe. Hay pastores que usted sabe, yo tengo una enfermedad y Dios no me la ha sanado. Dios ya la sanó desde hace años atrás, pero usted no ha tenido la fe para creerle a Dios y declarar por fe que usted ya es sana. Es sana. Dios ya la sanó. Dios dijo, yo pagué por tu enfermedad. Yo, amén, tu enfermedad la eché en mis espaldas y pagué por ella. Pero usted dice, no, yo todavía tengo mi enfermedad. Yo todavía tengo diabetes. Yo todavía tengo ese tumor. Yo todavía tengo esa matriz mal. Amén. Todo el tiempo está declarando duda, incredulidad. Cuando Dios dice que ya la sanó, usted debe de brincar, correr y saltar y decir gloria a Dios. Dios me ha sanado. Dios me ha librado de mi azote. Dios ha hecho el milagro en mi vida, en mi familia y en mis hijos. Pero todo el tiempo declaramos duda e incredulidad. Y es por eso que Dios no se puede mover con un pueblo incrédulo. No puede hacer milagros, no puede hacer prodigios, no puede hacer señales. Amén, es lo único que le impide a Dios. Dios ya te ha bendecido desde el principio que tú te bautizaste. Dios te bendijo, pero por tu incredulidad, amén, no le has creído a Dios. Dios ya te ha dado todo. Todo, hermano, Dios te lo ha dado, te lo ha puesto en charola de platas. Lo único que tú tienes que hacer, Señor, te doy gracias por lo que ya me diste. Todo, todo te lo ha dado Dios. Dios te ha dado salud. Dios te ha dado tu familia. Pero todavía no lo crees. Ay, si mi familia estuviera aquí, Dios ya te la dio. Tú solamente dale gracias. Amén. El Señor dijo, cree tú, ten fe en mí y serás salvo tú y será salva toda tu familia. Y uno dice, ay, es que pastor, mi familia no es. Yo no estoy, mire hermano, yo tengo 12 hermanos, amén, son muy locos. Eran, porque ya no lo son. Yo tengo a mi madre y tengo a mis hermanas, amén, eran muy locas, porque ¿sabe por qué? Porque yo estoy creyendo, yo estoy teniendo fe en Él. Amén, yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. Si Dios pudo cambiar mi vida, Dios puede cambiar la vida de mis hermanos. Dios, mire hermano, yo no voy a declinar hasta ver a mi madre bautizada. Tiene 64 años y ya anda cascabeleando mi madre. Pero no voy a parar. Ni la duda no va a venir a mi vida. No voy a parar hasta verla bautizada. Y usted va a mirar a mi madre ser bautizada aquí en esta iglesia. Usted lo va a mirar. Usted va a mirar a mis hermanos ser bautizados en esta iglesia para la gloria. Oh, yo tengo fe y esta iglesia debe de tener fe, debe de creer en el Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso es el que nosotros servimos en esta preciosa tarde. Oh, hermano querido, usted debe de hablar de esa manera. Yo no voy a parar hasta ver a mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi vecino ser salvos por la gloria de nuestro Dios. ¡Wow! Y a su nombre. Aleluya. Póngase en pie en esta preciosa tarde. Dios mío, debemos de tener fe todo el tiempo hoy en día. Amén. La gente, ¿sabe por qué mendiga? Porque no tienen fe en el Creador de los cielos. Yo estoy mirando grandes cosas para esta iglesia. Yo estoy mirando, mírelo, esta mañana yo me fui y me quedé un poco dormido.